Mexicana. Mi querido Juan Carlos de la C, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué hay en las empresas, en los negocios, en las finanzas? Amigo, créeme que han sido unos días con mucha información con respecto a lo que va sucediendo día a día y cosas que son un poquito inusuales. Ya platicamos aquí, por ejemplo, los comentarios que dio Jonathan Heath a Reuters en el mero 24 de diciembre acerca de la tasa de interés. El día de hoy hubo una presentación del SAT por parte de el titular del SAT, Antonio Martínez, que es para esta administración el jefe de este organismo muy importante que se encarga de la recaudación. Y estuvieron en la mañanera compartiendo los datos de cómo es que ha ido justo esto, la recaudación de impuestos desde el 1 de enero hasta el 23 de diciembre. Son cifras muy interesantes porque son 4.900 billones de pesos, ¿no? Eso, 4.900.000 pesos. Esos son 900.000 millones de pesos. Eso es un avance de 5% a tasa anual. Destaca, por ejemplo... Que es en términos reales, no necesariamente solamente con exactamente. aplicándose la inflación, ¿no? Es en términos reales. Es correcto, es en términos reales. El avance que se da en distintos cobros de impuestos vale mucho la pena resaltarlo. Por ejemplo, el del IEPS tuvo un avance de 34.2%, 443.000 millones de pesos. ¿Por qué se da esta alza frente a las otras que fueron un poco más moderadas? Por ejemplo, el ISR, que es desde donde vienen casi un 45%, 44% de los ingresos nacionales, 2.4 billones de pesos, fue un alza de 1.6%. El IVA solo fue un alza de 0.5%, 1.3 billones de pesos. Entonces, ¿por qué fue tan grande la del IEPS? Porque precisamente se regresó a tener pequeños cobros a la hora de calcular los impuestos a las gasolinas. Hay que recordar que el IEPS es impuesto especial sobre productos y servicios. Y entonces en las gasolinas, desde la administración pasada, se hizo una especie de esquema en el cual por el IEPS, de acuerdo a lo que le decía o lo que acordaban el gobierno con la Secretaría de Hacienda, pues se movía y podía ser que fuese menos o fuese más para tratar de evitar lo que han denominado como estos gasolinazos. Recordamos lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo, en nuestro país los energéticos se miden a raíz de cómo se mueven a nivel internacional los precios. Esto tiene desde el 2013 con aquella reforma energética que ha sido tan atacada, pero eso nos llevó a que hubiese una competencia completa y muy concreta dentro del sector energético de nuestro país, y por eso es que se mueve conforme a los precios internacionales. Entonces, para que evitara ciertas afectaciones al precio, que no se ha podido evitar todo, obviamente, porque hay una libre flotación del precio. Exacto. Entonces, el gobierno de nuestro país y la Secretaría de Hacienda normalmente los viernes por la tarde, eso de la 1:30, 2 de la tarde, puede ser un poquito antes, como la 1, dan a conocer cómo va a ser el cobro del IEPS hacia la siguiente semana en los productos. Y hay que recordar que está normalmente compuesto, el 90% del precio es el precio de la gasolina, después viene lo que se cobra del IVA de un 16%, perdón, 80% más o menos, y luego viene el IEPS, que es ahí donde se mueve este margen, que es lo que se le mueve con respecto al precio. Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Esto nos indica que en gran parte de las tomas de decisiones que se tomaron desde la Secretaría de Hacienda, pues era de cobrar un poco más del IEPS frente a lo que se había cobrado en otras ocasiones, y es un 34.2% de alza. Obviamente también tienen que ver los demás productos y servicios, pero es ahí donde vino una gran parte por parte del sector energético. Ahora, la gente que nos está escuchando, bueno, y entonces los demás ingresos del país, ¿de dónde vienen? Vienen precisamente también de los energéticos, que son los productos que se exportan, que son que son ingresos no tributarios, y ahí están todos los de Pemex en cuestiones de la exportación de petróleo, la venta también aquí de manera local. Ahí hubo una baja de 22% anual, se quedaron en 576.000 millones de pesos. ¿Y por qué hubo la baja? En realidad lo que se explica es que el cobro de los impuestos a Pemex por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el año pasado, o más bien, a lo largo del año, ya me siento en 2025, a lo largo del año se tomaron nos faltan 5 días por delante. Exacto, a lo largo del año se tomaron las decisiones para condonar algunos cobros de impuestos. Entonces, es de ahí que se vino esta baja, y es realmente lo que se ha visto reflejado. También ha habido algunas fluctuaciones en los precios de los productos a nivel internacional. No recuerdo exactamente la última cifra, pero
pero en el último reporte que habría dado la Secretaría de Hacienda, si no me recuerdo, un alza de 16, 12% por ahí en el precio de los energéticos. Entonces, eso que haya subido un poco evita que la caída haya sido tan grande, porque sí se le condenaron en 2 ocasiones los impuestos a Pemex. Entonces, es de ahí que se dejó de recibir por este rubro. En total, los ingresos del sector público fueron 5.1 billones de pesos, un alza de 1.3%. Ahora, creo que es muy importante escuchar el siguiente audio de Claudia Sheinbaum, porque ella destaca algo que creo que todos tenemos que tener en mente y tenemos que tener muy presentes a la hora de ver cómo es que el camino que se tiene que tomar a la hora de hablar de los impuestos en el país. Mira, así fue como lo dijo la presidenta. Ningún otro país se plantea la esencia de combatir la corrupción y los privilegios para tener más ingresos para el erario. Eso es algo que solamente se plantea en nuestro país. Y esta idea de que hay que hacer una reforma fiscal todavía hay oportunidad de incrementar los ingresos. Y además, todos los mexicanos y mexicanas deben pagar impuestos. Esa última frase creo que es la que vale mucho la pena, la que le pongamos toda la atención del mundo. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos tenemos que pagar impuestos. Esto, y sabemos cuál ha sido la narrativa desde el gobierno anterior, que ha sido cobrarle impuestos a las grandes empresas, los grandes contribuyentes, y es ahí. Los famosos grandes contribuyentes. Y es ahí desde donde ha salido parte de estos incrementos importantes a la hora de tener la recaudación. Ha habido unos casos mucho más públicos que otros. Ha habido unos que han acabado en pleitos, otros que han acabado con abrazos, ¿no? Diciendo los empresarios y el gobierno se llevan muy bien. Que son 16,172 grandes contribuyentes con ingresos por 1,800 millones de pesos. Es correcto. Además, bancos y casas de bolsa. Así es. Bueno, gracias por el dato para completar esto. Entonces, a la hora de hablar de estos grandes contribuyentes, que es como lo está diciendo Claudia Sheinbaum, también hay que tomarlo entonces por el otro lado, que es todos los mexicanos debemos de pagar concretamente, ¿no?, nuestros impuestos. El dato, no recuerdo si lo platicaba aquí contigo el otro día, que es que de toda la PEA, las personas que somos en la población económicamente activa, de todos ellos, en realidad somos la mitad los que estamos generando más del 75% de los ingresos públicos. Los demás son personas que no están bien registradas ante las autoridades, no están bien registradas ante el IMSS, y entonces no se generan los impuestos necesarios de su parte. El 75% de la riqueza general se genera por estas personas que somos, ante el IMSS, 22 millones de mexicanos. Y estamos hablando que el INEGI, la última PEA que reportó, estaba alrededor de los 56 millones, si no me recuerdo. Entonces, es muy importante que nos pongamos la atención correcta. También Claudia Sheinbaum, en la penúltima frase, dice: hay gran espacio para seguir cobrando. Y sí es cierto. Sí. Hay gran espacio para que todas las personas sigamos cumpliendo con nuestro. Digamos que en cualquier país hay un porcentaje de informalidad. Completo. O sea, es muy entendible, pero creo que no al nivel de México. México tiene uno de los más altos niveles de informalidad en el país. Entonces, todos nosotros que somos los cautivos, que nos descuentan nuestras empresas, que pagamos nuestros impuestos de diferentes formas, pues somos los que estamos apoyando la economía. Hace falta ese colchón que ahí está, que son los informales, que son los que se tienen que atacar, también como las grandes empresas, ¿no? Como ha sido la tónica de estos dos gobiernos, ¿no? En los últimos 6 años y ahora en el primer año de Claudia Sheinbaum. Vamos con los grandes contribuyentes, sí, pero también vamos con aquellos informales que pues requieren a lo mejor flexibilizar sus trámites para lograr acceder al SAT y contribuir, pero de eso se trata, que todos en lo general o en la mayoría paguemos impuestos. Ahora, ¿sabes cuál es el punto aquí? Es mucho más redituable, 100%, cobrar los impuestos a los grandes contribuyentes, ¿no? Porque son pocos recursos los que destinas y va a ser una gran retribución la que vas a tener. ¿Por qué? Porque te van a pagar grandes cantidades de dinero. Lo que se tiene que hacer, y es un trabajo que se venía haciendo de manera correcta, creo yo que hacia allá vamos, y lo estaban haciendo muy bien, que es generar estos esquemas para que las micros, pequeñas y medianas empresas paguen adecuadamente sus impuestos. Y acabar con esta narrativa de le tengo miedo al SAT. Sí. No. De una manera sencilla. Se tiene que ver del otro lado también.
El gobierno tiene que cumplir con el Estado de Derecho, con la seguridad, con que las calles, con que todo lo que le toca al gobierno esté bien cuidado, bien hecho y que se vean reflejados los impuestos. Porque así las personas son tendientes a decir, ok, hay que pagarlos. Pero, estimado, seguimos platicando de esto en la siguiente participación porque si no, nos gana el corte.